Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este quinto conversatorio que es parte de la serie Tejiendo Redes por la Igualdad de la plataforma Género y Metodologías, donde abordaremos este día el tema ¿Pueden los hombres ser feministas? Este espacio, como ya lo hemos venido diciendo, tiene la intención de propiciar diálogos, generar espacios de reflexión en torno al tema de género. Es un espacio que queremos que sea de interés para quienes están trabajando y haciendo esfuerzos por la igualdad de género. Y para dialogar acerca del tema de hoy, tenemos el privilegio de contar con dos personas especialistas que amablemente nos acompañan esta tarde. Le damos las gracias a Roxana Bolio y a Osvaldo Montoya, que nos acompañan ahora de manera virtual. Roxana nos acompaña desde España y Osvaldo nos acompaña desde Washington. Roxana es especialista en género, desarrollo y planificación participativa desde las perspectivas transversales de interculturalidad, género y derechos humanos. Es antropóloga social, máster en administración de empresas, especialista en administración de recursos humanos y posgrado en estudios de género, feminismo y desarrollo, con máster en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro y máster en educación sexual para la salud comunitaria y terapia sexual en terapia del reencuentro. Muchas gracias, Roxana, y bienvenida a este espacio. También nos acompaña Osvaldo Montoya. Él es psicólogo con énfasis en educación y desarrollo, educador, activista, oficial de programas, investigador, profesor universitario, consultor y consejero. Es uno de los fundadores del Grupo de Hombres contra la Violencia en Nicaragua, que fue el primer grupo de hombres en este tipo en Centroamérica, y es autor de varias publicaciones y manuales educativos. Ha contribuido a campañas educativas, promoción y alianza para trabajar con niños y hombres. Osvaldo también es miembro del secretariado global de la alianza Men Engage. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Rosario. Bueno, pues queremos hacer de hoy una conversación muy agradable sobre este tema que nos convoca hoy. Un tema que es algo, o sea, que tiene sus aristas y por eso es que queríamos traerlo aquí. Y bueno, es una pregunta que está ahí sobre la mesa en muchos espacios y nos parece pertinente también abordarlos, reflexionarlo en esta plataforma de género y metodologías. Y precisamente teniendo en cuenta que el feminismo es un movimiento que parte, digamos, o tiene el principio democrático de la igualdad. Y es digamos, un principio esencial. Y desde ese punto de partida, hay muchas personas que consideran que todas las personas tendríamos que ser feministas, hombres, mujeres, pero hay también, es decir, no hay una sola manera de entender el feminismo ni de interpretar el rol de los hombres que juegan dentro del movimiento feminista. Entonces, como parte de esta discusión que queremos que ustedes también nos compartan sus reflexiones, sus inquietudes, quizás podríamos partir de eso precisamente, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta la razón de ser del feminismo, su historia, sus luchas, ¿el feminismo es algo exclusivo de las mujeres o también los hombres podrían definirse como feministas? Quizás podríamos partir por aquí. Roxana, y luego, si quieres, Osvaldo, nos compartes tu punto de vista. Bueno, muchísimas gracias a Rosario,
A Osvaldo me siento muy emocionada de estar con él aquí, compartiendo con ustedes, y también a Cantera por invitarme. Me parece que es un tema muy importante el que han planteado en este conversatorio. Pienso que no podemos entrar a hablar sobre lo que es el feminismo como nos gustaría, pero sí decir dos apuntes. El feminismo es, en primer lugar, una teoría política que explica la desigualdad entre las mujeres y los hombres y todo lo que eso implica en el plano económico, social, cultural, eh, bueno, personal, relacional. Eh, y no voy a abundar en esto porque no tenemos tiempo, pero digamos que en tanto teoría política es algo que podemos aprender y podemos profundizar. Pero el aspecto que más me interesa señalar aquí es que el feminismo es un modo de vida, es algo que se vive desde dentro, que requiere de una transformación previa, no una transformación intelectual solamente, sino personal. Entonces, si la pregunta es si los hombres pueden ser feministas, como preguntaba Rosario, yo respondería que sí, que por supuesto pueden ser feministas, pero requiere de una deconstrucción previa, de construcción de aprendizajes, de modos de ser, de mandatos eh, que han cimentado a lo largo de los años la identidad de los hombres. Una identidad que no se da por sí sola, porque requiere también del complemento de las mujeres. O sea, el patriarcado es, es muy interesante porque la manera de ser de los hombres no puede existir sin el aprendizaje de lo que es ser mujer en esta sociedad. Entonces, para poder, y Rosario que me avise, porque como tenemos poco tiempo y quiero dar la palabra a Osvaldo, para poder transformarnos en feministas, los hombres, antes hay que pasar por procesos de autoconciencia, de crítica y autocrítica a los aprendizajes patriarcales que hemos ido internalizando. Requiere de una crítica al sistema patriarcal y también una autocrítica que a veces no es fácil de hacer. Tendríamos que hablar, pero seguramente Osvaldo lo tocará y tenemos tiempo en las otras preguntas, de todo lo que los hombres pierden si deciden por el feminismo, pero también de todo lo que podrían ganar. Lo dejo ahí para que Osvaldo tenga también, pueda complementar esto que he dicho o añadir, no sé. Rosana, que me encanta el término de procesos de autoconciencia que impliquen crítica y autocrítica. Totalmente de acuerdo. Y es un reto que está planteado para nosotros los hombres, realmente, el poder hacer ese proceso, poder ser parte de ese proceso. En mi opinión, es claro para mí que el feminismo es autoría de las mujeres, pero su visión y la propuesta no es exclusiva sobre las mujeres. Es una propuesta libertaria para todo mundo, para el planeta, para todos sus seres. Por ejemplo, el ecofeminismo hace una propuesta y una denuncia al maltrato al medio ambiente. El feminismo interseccional nos hace un análisis mucho más complejo de los sistemas de poder y hace también una denuncia y una propuesta de igualdad y de justicia para los pueblos originarios, para los y las trabajadoras de la calle, para las comunidades LGTB. Es decir, estamos hablando de una propuesta política, como dice Rosana, muy abarcadora, muy holística. Entonces, desde ese punto de vista, toda persona, hombre, mujer, persona no binaria, puede identificarse y comprometerse profundamente con el feminismo. Entonces, ya después de eso, lo que queda es un asunto de semántica, diría yo, y de interpretaciones, si llamarnos o no llamarnos los hombres feministas. En mi casi 30 años de trabajo en el campo de género y masculinidades, yo personalmente me he sentido más cómodo
con el término de profeminista, un aspirante a ser un profeminista, para no usurpar, para no autoadjudicarme un título que de pronto me puede quedar muy grande. Entonces, para mí, profeminista, en el caso de los hombres, es asumir esa perspectiva política y ética del feminismo como propia, sin usurparlo. Pero bueno, también se puede interpretar como que al decir soy profeminista es como decir, bueno, soy un simpatizante nada más, soy un colaborador, casi como la versión en público de la versión doméstica de aquel hombre que dice, bueno, yo ayudo en la casa, yo colaboro, ¿no? Aunque no, se podría interpretar como que no nos terminamos de poner la camiseta, la camisa. Es asunto de interpretaciones. Por un asunto, pienso yo, de reconocer la historia, pues sí, yo me identifico más con el término de profeminista, pero al final es un asunto de interpretación. Sin embargo, una cosa más, si una mujer a mí que me conoce me llama feminista, yo lo recibo con gratitud, con humildad. Por ejemplo, mi hija se ha referido a mí en algunos espacios como su papá, un hombre feminista, un papá feminista. Y para mí eso ha sido uno de los mayores cumplidos que yo he recibido, aunque ella misma también me ha reclamado por mis inconsistencias y me ha dicho, ¿y de ahí, papá, acaso no sos vos el feminista? Cuando me mira que de pronto hago un planteamiento dominador, crítico sobre su mamá, o cuando ella nota que no estoy siendo realmente consecuente con lo que predico. Así que pienso yo que el también asumir, ya sea el título feminista o profeminista, implica un compromiso e implica estar listo para rendir cuentas. Por esos adjetivos. Ok. Sí, me gusta, perdón, Rosario, Sí, Roxana, sí, 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 una adelante. apunte. Me gusta ese enfoque. Bueno, yo pienso que lo de los títulos y los adjetivos y los calificativos es secundario, como bien está diciendo Osvaldo, porque en realidad lo importante es que deberíamos reflexionar antes en la naturaleza de esta sociedad, que es una sociedad que nos constriñe a los hombres y a las mujeres, que no nos permite ser nosotros mismos o nosotras mismas, que nos llena de mandatos y de prohibiciones para que podamos responder a un modelo de masculinidad heterodesignado y un modelo de feminidad también heterodesignado. Y entonces no podemos hablar de libertad. Y de lo que de lo que se trata, me parece a mí, es que los hombres y las mujeres podamos ser libres, podamos ser plenamente, vivir plenamente nuestros derechos y vivir una vida rica y buena con todo lo que eso puede implicar. Y el sistema patriarcal no nos permite eso, ni a unas ni a otros, de distintas maneras y con matices muy fuertes en el caso de las mujeres, porque depositan en nosotras una enorme violencia y una enorme misoginia, pero ambos somos hijos de un sistema terriblemente violento y constreñidor, por decirlo de esa manera. A mí también me gusta mucho esto que mencionaban tanto Roxana como Osvaldo, ¿no? De este proceso de autoconciencia para lograr una crítica y autocrítica y realmente llegar a una transformación. O como esto que decía Osvaldo, es decir, tiene sus dificultades porque también se trata de no usurpar el espacio que han conquistado a base de todo lo que ya sabemos que le ha costado a las mujeres a lo largo de la historia. Y precisamente hay quienes dicen, bueno, los hombres tendrían que hacer un trabajo con los hombres, es decir, con
les toca también deconstruir con sus pares el patriarcado. ¿Qué rol deberían jugar los hombres en la construcción de la igualdad de género y también en la erradicación de la violencia? ¿Cuál es el desafío precisamente para los hombres en esto? Osvaldo, si tal vez quisieras compartir. Yo veo tres, seguro hay más, pero veo así como resaltaría tres. Primero, y yo creo que ya Roxana nos lo decía, ¿no? Comprometernos a ese proceso de autoconciencia, nos decía Roxana, de crítica y autocrítica. Comprometernos los hombres a vivir y practicar la igualdad de género como un estilo de vida, como un compromiso de vida, a erradicar el machismo en nuestras vidas, a no reproducirlo, a desaprenderlo. Y eso implica pasa por sanar el trauma del machismo, el trauma y lo dicen los estudios, las altas incidencias, prevalencias de niños y niñas que son víctimas de maltrato infantil, un maltrato que está determinado por una combinación de adultismo y de machismo. En el caso de los niños varones, un maltrato infantil que tiene un sesgo de género y de el trauma de ser testigos de la violencia de parte de hombres adultos, los papás, los padrastros, los hermanos mayores. Sanar ese trauma es parte de ese proceso de desaprender y de transformación que también Rosana nos hablaba. En segundo lugar, pienso yo que tenemos el compromiso, tenemos el rol de organizarnos los hombres y de apoyarnos entre nosotros mismos y también para poder apoyar a otros hombres a que hagan lo mismo. Demostrar a otros hombres que es posible. Hombres que nunca han visto, por ejemplo, otro hombre cofacilitando una reunión en igualdad con mujeres. Eso es un modelaje en la práctica. O sea, practicar la igualdad de género en nuestros trabajos, en nuestro hogar. Eso es importante que otros hombres lo vean que es posible. Confrontar a otros hombres. Esa es parte también del apoyo. A veces el apoyo es confrontativo. Invitarlos a un cambio. Recuerdo, por ejemplo, en un grupo de amigos de la secundaria que todavía nos mantenemos conectados, comenzaron en un momento a compartir imágenes, fotos sexistas y había que decir algo. Era mi responsabilidad decir algo, decir, paren esto no puede ser, no podemos estar en este tipo de intercambio. Y eso como que hizo percatarse a otros también. Entonces tenemos ese deber de no dejar pasar ese tipo de cosas. Tenemos el deber de confrontar a los hombres antifeministas organizados, porque hay movimientos de hombres misógenos, enojados, llenos de odio contra mujeres, que dicen que son ellos ahora los víctimas de la modernidad. Tenemos que confrontarlos organizadamente y no tenemos que ser cómplices, no quedarnos callados, no ver al otro lado. Y con esto quiero recordar cuando una de mis deudas con éticas, cuando estaba en el servicio militar en mi país, en Nicaragua, en una base militar, y llegan otros muchachos del pelotón a decirme, mira, ¿no quieres participar? Ahí hay una chica ahí que vamos a entrarle. Y yo simplemente dije, no, yo no me meto en eso. Y me quedé en la covacha. Y después escuchaba las historias y las bromas sobre lo que fue una violación múltiple contra una joven campesina. ¿Y qué hice yo? Nada. Entonces yo fui cómplice de eso también. No es suficiente decir yo no hice nada, yo no participé, porque yo soy cómplice de esa cultura que crea las condiciones para que otros hagan el trabajo sucio de la violación, del asalto sexual, de la violencia física, del asesinato, del feminicidio. Entonces tenemos esa responsabilidad de no ser cómplices, de inspirar, de modelar, de confrontar. Y la última responsabilidad que yo quiero mencionar ahorita es la responsabilidad de crear alianzas con las mujeres, de crear complicidades feministas con las mujeres, de ser aliados estratégicos, de sumarnos a la agenda feminista. Creo que ese es otro nivel también de rol que tenemos los hombres. Sí,
Sí, a mí este tema, por eso, a pesar de que tengo que viajar en un par de días o en 3 días, yo acepté participar porque es un tema que siempre me ha interesado mucho. Y yo pregunto a mis amigos que son, voy a decirlo, progresistas o que son profeministas, mm, ¿cómo podríamos hablar a los hombres para que todo esto les pueda llegar al corazón? Aquí quiero hacer un apunte metodológico o dos apuntes metodológicos. Uno tiene que ver con el hecho de que normalmente estos temas de género se hablan a la cabeza. Tratamos de entenderlos intelectualmente estudiamos y leemos y recibimos cosas que hemos aprendido, pero me parece a mí que la transformación, que lo que verdaderamente conduce a un cambio, es lo que pasa por el corazón, es lo que pasa por lo personal, es cuando revisamos nuestra propia vida, lo que el sistema patriarcal ha hecho con nosotras y con nosotros, los sufrimientos, los dolores, las pérdidas, las rupturas de pareja, la falta de entendimiento entre hombres, entre mujeres y hombres, eso debe ser revisado en primera persona del singular. Y evidentemente, una vez que hacemos eso, también revisar lo que el sistema ha hecho con las mujeres y los hombres, ¿no? En esas relaciones, y estoy hablando de hombres y de mujeres, pues porque es una relación muy, digamos, básica o primaria, pero esto no tiene que ver solo con hombres y mujeres heterosexuales, les pasa a las lesbianas, le pasa a los gays, o sea, somos hijos e hijas de este sistema. Con todo lo que eso implica. Y es importante desde nuestra propia vida. Y entender eso significa entender que vivimos en una sociedad violenta, que hemos normalizado la violencia en todos los planos, ya lo decía Osvaldo, la naturaleza, las relaciones entre las personas, los sistemas económicos en los cuales vivimos, todo eso conduce a distintas formas de violencia y, por supuesto, la violencia que ejercen los hombres sobre sí mismos, contra otros hombres y, por supuesto, el mandato de ejercer violencia contra las mujeres. ¿Cómo se rompe todo eso? Tiene que ver con un trabajo personal, pero también tiene que ver con una política. Perdón que me extienda en esto, pero es muy curioso. No, está que genial. hayamos, no, porque y siempre sospecho cuando estas cosas ocurren. ¿Cómo se ha entendido la categoría de género? La categoría de género es una categoría relacional que tiene que ver con hombres y mujeres que están en relaciones desiguales de poder, para resumirlo. Sin embargo, durante muchos años, todo el trabajo que se ha venido haciendo en términos de género y en términos metodológicos se ha centrado en las mujeres y es importante que hubiera sido así, pero sin excluir a los hombres. Diane Nelson dice que se hicieron muchos esfuerzos para que las mujeres entráramos al ámbito público, pero muy pocos para que los hombres entraran al ámbito privado y pudiéramos crear. Y el ámbito privado tiene que ver con los cuidados, pero también tiene que ver con esa autorreflexión, esa transformación que precisamos también de los hombres. Ese trabajo no se ha hecho. No hay políticas públicas, no hay recursos puestos, o por lo menos no los hay de manera suficiente para que provoquemos esa transformación en los hombres del mismo modo en que se pusieron recursos para provocar esas transformaciones en las mujeres y también en las instituciones. No sé si consigo explicarme, ¿verdad? Sí. Entonces, la violencia es un aspecto estructural y como tal se debe trabajar, no es un apéndice. La violencia contra las mujeres forma parte de
de una sociedad violenta, de hombres violentos, de mujeres también, que convivimos con la violencia de muchísimas maneras, tanto como sus víctimas, como también sus cómplices en muchos momentos. Y sé que esto es muy difícil de decir y cuesta explicarlo en tan poco tiempo, pero por ahí va la cosa. Ok, muchas gracias, Roxana. ¿Algo que quieras añadir, Osvaldo, o seguimos? Seguimos. Seguimos. Bueno, ya lo han venido diciendo de una u otra forma, esto que comentaba Roxana, ¿no? De cómo la manera en que se ha, digamos, entendido o leído la categoría de género, enfocándose más en las mujeres y olvidándose del proceso que también es necesario que hagan los hombres para romper con esta estructura patriarcal. ¿A qué se inclinan más ustedes en su opinión personal? Es decir, a que los hombres se enfoquen en hacer su propia revolución, llamándolo así, su propia revolución, o sumarse a las luchas feministas en el entendido de que el feminismo debe ser liderado por mujeres. Osvaldo. Pienso que las dos cosas van entrelazadas. Si no hacemos los hombres nuestra propia revolución, incluyendo esa revolución interior de la que hablaba Roxana, nuestra suma a las luchas feministas realmente se va a convertir en una resta. Más bien se va a convertir en una resta, en una división, en un problema. Porque vamos a hacer, si no hacemos ese trabajo interior, esa propia revolución interior, lo que vamos a hacer son, como decían unos compañeros míos de Men Engage Latinoamérica, vamos a ser los machos políticamente correctos, que adquirimos el discurso, que usamos el discurso feminista, pero al final para mantener la hegemonía de manera más sutil, más refinada. Entonces se necesita esa revolución interior, ese trabajo entre hombres, de cada hombre hacia sí mismo y con otros hombres, para poder presentarse de una manera más auténtica y más colaboradora en las luchas feministas con las mujeres y con personas de otros géneros para poder transformar el sistema. Sí, Roxana. Bueno, no es una pregunta fácil esta, ¿verdad? Es compleja. Si yo me tengo que decantar por si los hombres tienen que hacer su propia revolución o sumarse a la que hacemos las mujeres, yo me apunto decididamente a que hagan su propia revolución, que vivan. El feminismo es una pasión. ¿Por qué es una pasión el feminismo? Porque quienes hemos pasado por ese proceso de deconstrucción y de deconstrucción al mismo tiempo de autoconstrucción, de reconocernos como sujetas de derechos, de repente descubrimos una otra yo extraordinariamente rica. Y aunque a veces nos causa sufrimiento porque, bueno, hemos pasado por terapias, psicoanálisis, psicoterapias, talleres, etcétera, etcétera, para poder hacer, como digo yo, diálisis de patriarcado, sacarnos el patriarcado que tenemos tan interiorizado todas las personas, no solo los hombres, también las mujeres, de otra manera. Entonces me gustaría ver a los hombres viviendo esa pasión de transformación personal, convirtiéndose en seres humanos liberados de la esclavitud patriarcal, de esos mandatos que los constriñen, que constriñen la parte más preciosa de los seres humanos, que tiene que ver con la capacidad de amarse a sí mismos, de cuidarse a sí mismos y de amar y de cuidar a las demás personas, incluida la naturaleza, incluido todo lo que nos rodea. Claro que desde allí, por supuesto,
nos sumamos a otras causas. Los hombres, desde su propia revolución personal, se suman a otras causas, como la causa del feminismo, como la causa del ecofeminismo, tan importante y tan necesaria en este momento de la humanidad. Trascender el patriarcado, tanto las mujeres que llevamos una trayectoria ya de 300 años trabajándonos eso, pero también los hombres que trasciendan el patriarcado, se liberen de esos mandatos, de esas cadenas que los esclavizan y podamos construir sociedades distintas, sociedades basadas en el respeto, en el reconocimiento, sociedades basadas en el buen trato, el buen trato a nivel personal, a nivel relacional y el buen trato a nivel social. Y es muy difícil, muy fácil decirlo, pero muy difícil si consideramos que, por ejemplo, el verbo bien tratar no existe. Existe el maltratar y lo conjugamos en todas sus formas verbales. Pero el buen trato requiere de ser construido. ¿Desde dónde? Desde cada uno y desde cada una. Entonces, bueno, creo que es una revolución pendiente en un sentido, aunque estoy con Osvaldo y me alegra mucho saber y conocer tantas iniciativas cada vez más, aquí en Europa también, de hombres que no es que se apunten a la igualdad, es que se apuntan a otra manera de vivir su vida. Y eso es lo interesante. Puedo decir más, porque también es muy importante lo de los contextos, porque aquí, por ejemplo, en Europa y en España, con todo este renacer de los movimientos neonazis y los movimientos de extrema derecha, etcétera, pues los hombres lo llevan muy difícil, porque pues estos están adquiriendo un poder y una fuerza enorme, y entonces todos estos procesos de autoconcienciación y de transformación personal de los hombres no es tan sencillo. Y el de las mujeres ya ni les digo, eso es terrible aquí. Estoy así como escuchando con, no sé, es muy rica lo que están compartiendo ustedes y dan ganas de seguir profundizando y escuchándoles, y como que de pronto empezamos y siento que el tiempo se nos ha ido de manera rapidísima. Y bueno, para dejar espacio para escuchar o para leer los comentarios de quienes nos están viendo, quisiera como cerrar con cuáles son o consideran ustedes que son los desafíos para los hombres en la causa para transformar las desigualdades de género. ¿Qué es lo que toca enfatizar para que los hombres o más hombres se sumen a esta causa por la igualdad? Osvaldo, si quisieras. Bien, retomando la expresión de Rosana, ¿no? Sacarnos ese patriarcado internalizado, esos mandatos internalizados. Creo que ese es el mayor desafío que se manifiesta en cómo desmontar todas esas expectativas patriarcales que tenemos los hombres hacia las mujeres, por ejemplo. En un estudio que hicimos en Nicaragua con la Fundación Puntos de Encuentro, allá a finales de los 90, hicimos una categorización de expectativas patriarcales de los hombres hacia las mujeres, y hablábamos de 5 en particular: que las mujeres me entiendan, que me atiendan, que me sigan, que me sean fiel y que me tengan hijos. Esto en el contexto de la relación de pareja heterosexual, pero también se aplica a otros ámbitos. Que la mujer me atienda también es una expectativa que los hombres tienen en espacios públicos, en las organizaciones donde las mujeres son las que se encargan del café y la comida. Que las mujeres me entiendan también se aplica en los espacios públicos, donde los hombres esperan que las mujeres le aguanten a los hombres los acercamientos no bienvenidos sexuales, el hostigamiento sexual, porque es hombre y tiene muchas necesidades. Que la mujer me siga también es esa expectativa de subordinación femenina se aplica en el ámbito doméstico,
pero también en el ámbito público, de la expectativa de que los hombres sean siempre los líderes. Así que desmontar todo eso es un trabajo profundo. Y a nivel personal, yo quisiera compartir algunos otros desafíos personales, porque es difícil hablar por todos los hombres con tanta diversidad que hay entre nosotros. Ser realmente consecuente con la camiseta de feminista o profeminista es muy difícil. Es un desafío diario. Yo tengo un hijo varón y una hija mujer. Les hablaba de mi hija que ahora ya cumplió 18 años, mi hijo de 20 años. Y yo reviso mi récord como educador en la casa y yo he reproducido el sexismo también con mis hijos. Y mi esposa me lo ha dicho, te veo a veces más cariñoso, más expresivo, más condescendiente con nuestra hija que con nuestro hijo. Ahí hay un elemento de sexismo internalizado en mi persona. O por ejemplo, el sesgo implícito de buscar el liderazgo en los hombres. Yo me he capturado a mí mismo poniendo más atención cuando un hombre blanco está hablando que cuando está hablando una mujer indígena, por ejemplo, o una mujer negra, o una mujer campesina. Y me doy cuenta, ¿y qué pasó? ¿Por qué mis pensamientos se distraen más rápido cuando está hablando una mujer que cuando está hablando un hombre? Ahí está un sexismo, un patriarcalismo bien internalizado en mí que tengo que seguir trabajando, ¿sí? Entonces, despojarnos de esa identidad de hombre patriarcal, ir más allá de ese patriarca noble, de ese buen patriarca, de ese patriarca dulce, porque ahí nos podemos enredar nosotros mismos, porque puedo incluso compartir mucho en casa y seguir manteniendo el control, seguir ejerciendo el poder de dominio bajo una fachada de buen hombre, ¿sí? Y entender también, otro desafío que quisiera mencionar, es entender la desconfianza de las compañeras mujeres feministas hacia los hombres, entenderla. Yo recuerdo mi propia frustración cuando nos cuestionaban compañeras feministas en organizaciones en las que he estado, feministas. Yo decía, estas mujeres siempre le ponen pero a todo lo que decimos y hacemos con los hombres. Bueno, porque hay una desconfianza histórica bien fundada, bien fundada. Incluso creo que los hombres debemos de entender y aceptar, los hombres que nos atrevemos a ser aspirantes del feminismo, incluso la posición que le podríamos llamar separatistas de algunas mujeres feministas. Entenderlo, no tenemos que estar de acuerdo, pero entender de dónde viene. De mujeres que dicen, yo no, nada con los hombres, yo voy a trabajar con otras mujeres. Esa es mi misión, esa es mi vocación. Que los hombres se encarguen de los hombres, pero no tengo tiempo para eso. Creo que eso hay que respetarlo. Tiene su lugar dentro de la diversidad de las luchas feministas. Entender cuando te cuestionan tu machismo. Eso es muy difícil, eso es un gran desafío. Darte cuenta como hombre cuando estás hablando demasiado en una reunión, por ejemplo. Y el desafío de cuestionar a otros hombres, de cuestionar a los amigos, de cuestionar a los hombres cercanos. Desafíos muy dolorosos que nos ha tocado, que me ha tocado en espacios de colectivos de hombres, donde hemos tenido que ir a hablar con un compañero porque su compañera nos dice que estaba ejerciendo violencia contra ella, y tener que hablar con él y confrontarlo. Amigos queridos que había que incluso poner en riesgo la amistad, ¿sí? Y esa intimidad y esa camaradería masculina por un asunto de ética feminista y de ética, ¿sí? Son desafíos grandes que tenemos los hombres que van día a día vamos trabajándolo. Sí, muy interesante tu punto de vista. Yo recuerdo, yo tenía cuando trabajaba en Naciones Unidas un compañero negro y estábamos un día hablando de feminismo, ¿no? En un grupo y él dijo una cosa muy interesante. Dijo, la lucha contra la discriminación hacia los negros, contra el apartheid, lo ganaron los negros con el apoyo de los blancos. Quería decirnos a las que estábamos hablando con él, que la lucha yo prefiero decir, en lugar de transformar la desigualdad, la erradicación
que es más radical, más de raíz, ¿no? Radical que viene de raíz. Entonces, la erradicación de la desigualdad requiere de un trabajo que las mujeres hemos venido haciendo a nivel personal y también a nivel político y social. Pero no vamos a alcanzar derrotar al patriarcado si no contamos también con los hombres. No para hacer nuestra lucha, la del feminismo o la de las mujeres, digámoslo así, la llevamos nosotras adelante, lo hemos hecho durante siglos. No para que, como decía Osvaldo al principio, para que nos suplanten. No, los hombres tienen que su mayor desafío es precisamente hacerse cargo de sus propias vidas, hacerse cargo de su propia transformación personal, hacerse cargo de transformar las condiciones, los mandatos, las prohibiciones, las expectativas y todas esas cosas que el sistema pone en sus vidas, que, bueno, impide vivir incluso con dignidad. Dignidad entendida como la posibilidad de ser, ¿verdad? Y no, por ejemplo, la posibilidad de ser amados y respetados en lugar de temidos, que es lo que muchos hombres obtienen de sus hijos, de sus hijas, de sus parejas, ¿no? Entonces, para responder a la pregunta, ¿cuáles son esos desafíos? Para mí, el primero y más importante es su propio cambio personal. Y eso implica revisar, pues, todos los privilegios y estar dispuestos a renunciar a esos privilegios que les otorga el sistema patriarcal, ¿verdad? Porque el sistema, es muy complejo esto, porque el sistema les dice a los hombres, si te comportas de esta manera, si actúas de esta forma, si haces tal y cual cosa, entonces vas a obtener reconocimiento, respeto, valoración y amor, ¿verdad? Entendido como lo tienden los hombres. Entonces, por eso es que hacen todas estas cosas. Lo mismo que nosotras, si nos comportamos de manera, si somos buenas, si somos condescendientes, si somos sumisas, si somos etcétera, buenas madres, buenas esposas, buenas hijas, buenas compañeras, si llevamos el café a las reuniones, etcétera, vamos a obtener, nos dice el sistema patriarcal, reconocimiento, valoración, respeto y amor. Todo eso hay que deconstruirlo y es un trabajo profundo, constante, permanente, ya lo dijo Osvaldo, y probablemente nos va a llevar el resto de nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos a eso. Pues muchísimas gracias, Osvaldo. De verdad que estas reflexiones y estas pautas que ustedes nos han regalado, que nos han dejado esta tarde, son pequeños hilos de los que podemos seguir tirando para provocar más reflexiones. Me gustó mucho lo que decía Roxana de que el feminismo es también, aparte de cuestionar el sistema de raíz, también es pasión. O sea, si te apasiona porque tiene que ver con las realidades más vitales que vivimos. Y me gusta mucho también eso que dice, ¿no? O sea, los hombres necesitan también apasionarse por esa transformación, apasionarse en ese proceso de autoconciencia, en ese proceso de revisar constantemente sus acciones, sus privilegios y poder hacer camino para transformar de manera conjunta este mundo que tan desigual que no nos gusta, ¿no? Y bueno, pues de verdad que cada palabra y cada luz que nos dieron creo que nos ayuda como plataforma y también a las personas que nos están viendo a seguir provocando estos espacios de reflexión
y en los diferentes espacios, en sus organizaciones, en el trabajo con la gente, ¿no? Vamos a dar paso en este momento a los comentarios de las personas que nos están acompañando en este momento. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Dice el consultorio psicológico El Almendro. Buenas tardes, saludos a la panelista y a las y los panelistas. Dice, soy Marvin Mayorga. Rosa Bendaño, excelente temática, espero que estén muy bien. Saludos desde Impru, desde Somoto, Nicaragua. Vinicio Huitrago dice, saludos a Osvaldo, Roxana y Rosario. Anabel Torres, directora de Cantera, dice, hola Roxana, Osvaldo, gracias por compartir sus reflexiones sobre este tema tan debatido. Es un honor para Cantera compartir con ustedes. Azaria Pérez dice, excelente ponencia, saludos afectuosos desde el Instituto de Promoción Humana IMPRU, Somoto. Ivania Lobo dice, súper de acuerdo con Roxana, si no pasa por el corazón de cada ser, no hacemos nada, solo haremos hacia afuera. Milagro Romero dice, excelentes reflexiones sobre la complicidad masculina y sobre la necesidad de pasar el feminismo por el ser, el corazón y el cuerpo. Nelson Martínez dice, gracias por el espacio para reflexionar y hace una pregunta. ¿Cómo reaccionarían las feministas al ver a hombres autollamarse feministas? ¿Cómo se identifica a un hombre que esté consciente de ser feminista? Saludos. Luego Jesús Castellón dice, saludos Osvaldo, a Roxana, excelentes reflexiones. Muchas gracias a Cantera por facilitar estos espacios. Raúl José dice, aclarar, por favor, que ser feminista no significa ser gay. Qué gusto verles, dice Malena de Montis. Malena de Montis dice, qué gusto verles y escucharles, Roxy y Osvaldo. Con tan interesantes e importantes reflexiones, les mando un fuerte abrazo. Fide Ábalos dice, excelentes reflexiones e interesante abordaje. Cuánto gusto verte, mi estimado amigo Osvaldo. Saludos desde Nicaragua. Malena de Montis, gracias. Bueno, ya lo había leído. Uy, tenemos mucha. También Malena de Montis nos dice, el feminismo nos invita también a dudar y a estar permanentemente cuestionando todo, deconstruyendo marcos de pensamiento, mitos, sentires y demás hierbas que nos mantienen en desigualdad. Milagros Romero dice, ¿cómo inspirar a las juventudes para que se apasionen por el feminismo? Raúl Josué López dice, quisiera saber cómo podemos ayudar a aclarar a los colegas hombres que es diferente el ser feminista con el ser femenino, ya que tienden a confundir y rechazar la iniciativa por eso. El consultorio psicológico El Almendro dice, Osvaldo, en tu experiencia internacional, ¿las expectativas de las que hablaste son las mismas con hombres y en otras latitudes? En otras latitudes, perdón. Malena de Montis, clave entonces a seguir construyendo alianzas entre hombres y mujeres. Vinicio vuelve a comentar, me perdí la parte de la exposición, pero vi los desafíos para los hombres. Uno de ellos es apasionarse. También pregunta Vinicio, ¿cómo lograr cuando aún hombres en proceso solemos ver el cambio como pérdidas o concesiones? Bueno, esto es lo que nos están comentando en la transmisión en vivo de YouTube. No sé si así de manera global algo que quisieran como añadir de lo que comentaron las personas. Primero, un gran... ¿Puedo? abrazo. Dale. Sí, no, adelante, dale. Roxana. Dale. Okay, Roxana. Un abrazo y mucho cariño para todas amigas y amigos que se han conectado. Sí, yo también. Saludos y bueno, algunos nombres conocidos. Malena, te mando un abrazo inmenso.
Bueno, solamente decir, por ejemplo, ¿cómo reaccionaría las feministas ante un hombre que se dice feminista? Bueno, depende de la feminista que lo esté oyendo. Hay feministas que reaccionarían mal y hay otras que no reaccionaríamos tan mal. Eh, claro, hay que saber distinguir porque el patriarcado es muy mimético, no es una categoría mía ni un pensamiento mío, lo dijo Marcela Lagarde. El patriarcado se disfraza de muchas maneras, es muy listo, ¿verdad? Entonces, puede que haya hombres que se digan feministas porque eso les abre espacios, porque eso los hace ser muy guays o porque como el patriarcado de verdad existe, entonces, como este se dice feminista, pues mira, ahora lo vamos a contratar a él para que hable de feminismo. Bueno, entonces suplanta a las mujeres y a las feministas y no se trata de eso, ¿verdad? Pero si de verdad conocemos hombres extraordinarios que están haciendo cosas extraordinarias consigo mismos, y digo extraordinario a propósito, porque ser diferente en esta sociedad, y hablo de cualquier diferencia, si en esta sociedad eres gay o eres lesbiana o eres feminista, feminista hombre, feminista mujer, si eres transexual, etcétera, si eres diferente, vas a tener muchas dificultades, ¿verdad? Porque esta es una sociedad de gente hecha bajo un patrón de, ¿verdad? Todos tendríamos que comportarnos de la misma manera, entonces no es fácil. Entonces, pero si encontramos hombres que de verdad están comprometidos, no con las mujeres, no por hacernos un favor a nosotras, sino comprometidos con su propia transformación personal, porque no tienen ganas de ser, de responder a esos modelos y a esos mandatos, entonces bienvenidos. Ahora, hay feministas que ni así, pero bueno, eso también hay que respetarlo. ¿Cómo se reconoce un hombre feminista o profeminista? Bueno, yo creo que Osvaldo lo dijo claramente, ¿no? Todas las cosas que un hombre puede hacer por ir deconstruyendo al patriarca que lleva adentro, ¿verdad? Ir sacándolo y transformándose en una persona distinta de la que ha sido mandado a ser de acuerdo con el sistema. Y que no ser feminista no significa no ser gay, bueno, eso yo pienso que no tiene nada que ver, es decir, un gay puede ser feminista o puede no ser feminista, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Ni tampoco tendríamos que asustarnos si un hombre es femenino, ¿verdad? Las mujeres hemos adoptado muchos comportamientos, entre comillas, masculinos, nos vestimos con pantalones, montamos a caballo, hacemos un montón de cosas que se supone son masculinas y no por eso nos ha pasado nada, al contrario. Entonces, no hay que tener miedo de estas cosas. Entiendo que se tenga miedo, porque las sanciones morales y sociales del sistema patriarcal son muy fuertes hacia los hombres, por ejemplo, en este caso, pero no hay que tener miedo, ¿verdad? Gracias. O hay que controlar ese miedo, hay que trabajar ese miedo. Osvaldo. Sí, de hecho, ese miedo que le llamamos homofobia, transfobia, es lesbofobia, es parte del trabajo interior y el trabajo político que tenemos que hacer, del trabajo feminista que hacer, desmontar esos miedos, el miedo a la feminidad en el caso de los hombres, el miedo y que a veces lo vivimos en cosas muy tontas, como que voy a una tienda, voy a comprar una camisa y tengo que asegurarme, yo me he atrapado a mí mismo, asegurándome que es para hombres la camiseta, cuando realmente podría ser para alguien que tiene 2 brazos y un torso. Es decir, ahí hay mucho que trabajar aún.
esa es parte del feminismo, trabajar la homofobia, la transfobia. Y la otra, comentario rápido a la pregunta de cómo se manifiestan estas expectativas patriarcales que mencioné en un estudio de Nicaragua, en otras partes del mundo, muy parecidas, lamentablemente, muy parecidas. El patriarcalismo tiene como eje común, diría yo, en diferentes partes, esa noción de superioridad masculina sobre las mujeres, aunque a veces la versión en que se presenta parece un poco distinta, ¿no? En unos lados, por ejemplo, he visto que hay esa tradición del dote, de dar el dote a la hora que se casa, y quien lo da es la familia de la novia. En otros continentes es a la inversa, pero en ambos casos estamos hablando de un patriarcalismo. Hay una explicación y hay una interpretación de la superioridad de los hombres sobre las mujeres. Así que creo que estamos en un reto común a nivel global de desmontar el patriarcado. Hay una cosita, Rosario, que si me Sí, Roxana. permiten, Sí, claro. hay otra cosa muy interesante que dijeron, ¿verdad? Que cómo inspirar a las juventudes para que se apasionen por el feminismo. Gran tema para otro conversatorio, gran tema, porque no es fácil, ¿verdad? Había que analizar el contexto en el que están viviendo la gente joven. A mí me parece, y tal vez es porque ya me hago mayor, ¿no? Que es un mundo muy frívolo, ¿verdad? Un mundo en el que las redes sociales pesan más que muchas cosas, digamos, importantes, como las que hemos mencionado hasta ahora, como aprender a hacer, como tener conciencia, como hacer procesos de autoconocimiento y autoconcienciación, etcétera. Entonces, cuando soy optimista, pienso que sí, que los jóvenes se están apuntando, por ejemplo, en España, y tengo que referirme a España, que es el contexto en el que pues paso la mayor parte de mi tiempo. El feminismo, que aquí es muy potente, se está nutriendo muchísimo de mujeres jóvenes. Hay muchas chicas feministas que están comprometidas con los procesos políticos y de transformación personal. Algunos chicos se apuntan, menos que las mujeres, pero cada vez del País Vasco, y al principio llevo casi 20 años, los mismos que estoy aquí dando clases allí, y al principio de mi curso, que es Género y Desarrollo, había un hombre, había dos, pero bueno, con el tiempo, pues encontramos de 25 alumnos, pues de repente hay 7, 8 hombres, 9, que están interesados en estos temas. Entonces, bueno, lentamente ellos se van incorporando en esta cuestión. Creo que es importante también que analicemos en esa reflexión que tenemos que hacer en algún momento el tema de las políticas públicas. Y también una cosa de las políticas públicas dirigidas a que jóvenes varones y jóvenes mujeres comprendan de qué va todo esto, que va de ellos y de sus propias vidas y de su futuro y de su bienestar, ¿verdad? Y de su paz interior y de todas estas cosas. Y otra cuestión que es muy, muy importante en esto es el tema de cómo, por ejemplo, aquí en España, y no sé si es así en otros países, cada vez es es mayor el número de jóvenes varones que participan en manadas que violan a mujeres también jóvenes, a adolescentes, ¿verdad? O sea, la edad de los violadores en manada cada vez es menor. Y esto es preocupante porque algo está pasando y no es ajeno al discurso político xenófobo, racista, misógino, transfobo, homófobo, creo que ya lo dije, lesbófobo, etcétera, que está promoviendo la ultraderecha y los movimientos ultras en Europa y también en España. Pues como bien dices, Roxana, nos quedan tantos temas para otro espacio, y
y de verdad que ganas de seguirles escuchando, pero bueno, el tiempo se nos agotó y queremos agradecer de verdad muy entrañablemente las reflexiones tan profundas y tan provocadoras y tan desafiantes que nos han regalado esta tarde. Quizás en algún momento, cuando hagamos la planificación, podamos hacer otro conversatorio con ustedes que nos encantaría. Gracias porque para Roxana son ya las 12 de la noche en España. Osvaldo, bueno, es un poquito más tarde que aquí, pero pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y a todos ustedes, a todas y a todos quienes nos han acompañado, muchas gracias. Y recuerden que nos queda un conversatorio más que lo tendremos dentro de 2 semanas. Les estaremos informando próximamente el tema. Y bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Rosario. Gracias, Osvaldo. Ha sido un lujo compartir contigo y también con Marcelino y con Rosario y con todas las personas que han estado con nosotras. Igual para mí. Muchas gracias. Gracias. Bueno,